¿Qué tal? Buenas noches, qué bueno que nos acompañen en un programa más de Primer Plano. Abro esta discusión con un tema del que nos enterábamos el viernes, bastante sorpresivamente debo decir. La policía española, además usando un hashtag ya muy conocido, el Misión Cumplida, decía que Humberto Moreira, el exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI, había sido detenido por orden de un juez de la Audiencia Nacional. Debo decir que fue sorprendente, España no parece haberle notificado a México, a pesar de la muy buena relación que hay entre los dos países, que iba a proceder en contra de un personaje político de tanta relevancia, porque la investigación viene de Texas, una buena parte de la investigación sobre un supuesto desfalco del erario público de Coahuila se ha armado. Recuerdan que estaba implicado el extesorero y también el exsecretario de Desarrollo Social y sucesor de Moreira, un señor Jorge Torres, que por cierto sigue prófugo. Entonces, el asunto va desde Texas, pasa por Madrid y México no se entera, a lo mejor porque tampoco quería enterarse. Buena parte de las reflexiones que se han hecho sobre el particular es que mientras nuestra clase política se llenaba la boca hablando del Estado de Derecho y que ningún delincuente estaba fuera del alcance del Estado mexicano, en España les decían, señores, por primera vez en la historia, no lo decía España, pero finalmente los hechos hablan así, un presidente nacional del PRI toca la cárcel. ¿Cómo ven el asunto y las implicaciones políticas que tiene? Mira, es un golpazo brutal a la mínima recuperación que estaba teniendo la imagen de eficiencia del gobierno mexicano, que anda muy mal en el ámbito internacional porque pese a que le invierten fortunas a promover el nombre de México y en la reunión de embajadores y cónsules recibieron instrucciones muy precisas de que debían salir a defender el nombre no solo de México, sino del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues la realidad y los principales medios internacionales siguen golpeando duramente a la credibilidad de este gobierno. El 4 de enero el New York Times saca el famoso ya editorial en el cual dice que Peña Nieto es muchas cosas, pero no un reformador, que de hecho deja de ver en rendición de cuentas, en corrupción, en medidas anticorrupción, en combate a la violencia. Y ahora este hecho de la detención, que por cierto provocó un hashtag burlón del gobierno de Enrique Peña Nieto, porque... ¿No crees que fue una casualidad? Por supuesto que no, estuve revisando el Twitter de la Policía Nacional, que es el Twitter más famoso de las policías en el mundo, 2 millones de seguidores, que han adoptado un estilo muy poco común en las policías, tienen sentido del humor. Cuando detienen a Joaquín El Chapo Guzmán, sacan un tweet en el cual aplauden la captura e incluso ponen ahí el misión cumplida en mayúsculas del presidente Enrique Peña Nieto. Por tanto, es una decisión deliberada de poner misión cumplida, pero en minúsculas, un poco para jugar con la idea de que no pretenden que Moreira tenga el tamaño del Chapo Guzmán, pero que está en la misma categoría. Es decir, el Estado mexicano sigue siendo visto por la mayor parte de la comunidad internacional y este tuit lo sugiere junto con el editorial de New York Times y otras publicaciones del Economist y de otros medios, como un gobierno ineficaz, corrupto y que no sabe cómo combatir a los delincuentes ni defender a su población. Pues demoledor el panorama desde el punto de vista internacional que nos planteas y lo comparto. Me toca a mí, o quiero ir a la parte nacional. Tú decías la poca credibilidad que iba ganando con la recaptura del Chapo, ¿sí? Se viene en buena medida abajo. Pues aquí ocurre lo mismo, no que es la tendencia sigue siendo a una percepción sobre cada vez mayor corrupción y cada vez peor imagen del gobierno de Peña Nieto aquí, no allende las fronteras, sino hacia adentro. Y me parece que lo que revela lo del caso de Humberto Moreira es claramente la ausencia de voluntad política de nuestro gobierno para
perseguir a uno de los suyos. Le voy a quitar del gobierno, voy a decir de la clase política para perseguir a uno de los suyos, porque tenemos gobernadores en todos los partidos en situaciones muy similares a la de Humberto Moreira. Y creo que estamos autorizados todos en esta mesa y nuestro auditorio a preguntarse por qué sí se le pudo perseguir, capturar, aprender, meter a la cárcel en España y no aquí. Y lo digo porque tenía los mismos elementos el gobierno mexicano que tenía el gobierno español. Y que no me vengan a decir que en México estamos mancos y que allá tienen unas grandes instituciones en contra de la corrupción. Ayer mismo veíamos en la revista del País un reportaje sobre la corrupción en España, en donde es una barbaridad. Claro, allá hay menor impunidad que aquí. Y entonces la pregunta que se vale que nos hagamos es por qué ni el gobierno de Calderón, porque quiero recordar que fue en el gobierno de Calderón, no en el gobierno de Peña Nieto, que ocurrieron los sucesos, se persiguió. Luego entonces tengo que pensar que hubo un pacto de impunidad entre el presidente en ese momento en funciones y el candidato puntero en ese momento. Entonces, ahí hay un pacto de impunidad y después el pacto que siguió en el sentido de que la Procuraduría de Coahuila se declara incompetente, la Procuraduría General de la República le niegan una orden de aprehensión y después deja en el limbo de la justicia mexicana todas las posibles acusaciones de los presuntos delitos. Y entonces estamos en eso hasta que llega un país con una investigación de Texas, es Estados Unidos y España, el que vienen a leerle la cartilla a México. Es simplemente inadmisible, porque lo sabíamos. Añado un pedacito de información en 10 segundos. La Secretaría de la Función Pública de Enrique Peña Nieto, que preside Virgilio Andrade, no ha sacado una sola información sobre este tema en su página hasta hoy lunes por la mañana. Una quizá aclaración, no sé, de lo que he leído del caso Moreira. Los españoles lo están acusando sobre una base muy pequeña, es decir, de los 300,000 pesos que recibe mensualmente y que él dice que es a partir de empresas legítimas, etcétera, que él tiene aquí. Dicen, no son empresas fantasmas. La aclaración sería en ese sentido, si es que es correcta la información que he visto. Tienen mucho menos elementos allá que los que tenían aquí para apresarlo, pero suficientes para decir, no, pues a ver, vamos a ver, con lo de Texas y todo eso, pero aquí se sabe el desfalco que ha hecho y se tienen los elementos. Y la pregunta sería, tan es así que por eso lo quitaron de la presidencia del PRI. O sea, ¿por qué lo quitaron de la presidencia del PRI después de haber llegado ahí con el respaldo de Peña Nieto, entre otros, por supuesto, ¿no? Entre varios de los gobernadores y de quienes estaban. Eso, y lo quitan cuando salen todos estos escándalos de la deuda excesiva, de la falsificación de documentos, etcétera, ¿no? De la posible corrupción en la que incurrió, y lo quitan y luego ya no se toca. Pues es que en México a lo que se llega cuando hay casos de corrupción es a una renuncia, es a quitarlos del cargo. Y se da por sentado que pues ese ya es el castigo, ahora ya déjenlo ir a España, donde quiera, a estudiar. Nosotros ya nos hicimos cargo, porque si no hubiera habido ningún elemento real, pues no tendrías por qué haberlo quitado de la dirigencia del PRI. Pero entonces aquí se quita esa parte, y para recordar un poco, vincular, por ejemplo, a Arturo Escobar, ¿no? Entonces hasta ahora se le ha exonerado de lo que se acusó de delito electoral, pero entonces ¿por qué no le repone gobernación en su cargo? Si realmente salió por esa razón inocente, y resulta que es inocente y que no hay ninguna cosa que perseguirle, en estricto sentido tendría que regresar. Sin embargo, hasta ahora la Secretaría de Gobernación se ha hecho a un lado, se ha deslindado, como diciendo que ya sabemos que sí, pero su castigo fue ese. El castigo en México a la corrupción no es la cárcel, no es la aplicación de la ley en sus últimas consecuencias, sino solamente una renuncia de un cargo. Es misterioso el caso Moreira porque no solamente es un problema de dinero, por supuesto lo dices y lo dices bien, lo están acusando de 300,000 pesos al mes. ¿Cómo estarán los niveles de corrupción en México? Que ya 300,000 pesos al mes nos parece poco dinero, pero resulta que el dinero fluía a sus cuentas españolas de empresas que no existían, un esquema absolutamente delincuencial. Segundo punto, es misterioso porque tiene implicaciones políticas con dos presidentes, o sea, públicamente se burló de Felipe Calderón Moreira, siendo secretario de Estado
secretario de Hacienda, Cordero, buena parte de la deuda se contrajo, ya después la abrieron y la hicieron pública, pero queda claro que hubo ahí, además de una serie de agravios, me acuerdo una rechifla en un estadio de fútbol, y declaraciones muy duras del presidente, del entonces presidente en contra de Moreira. Sin embargo, no procedió contra él. Después aparece muerto el hijo, que es un tema ahí medio escabroso, al cual no entraré. Digo que sí hay para la clase política mexicana un problema muy serio, porque el candil de la calle de pronto los está iluminando a ellos también. Es decir, esta idea del pacto interno, de aquí no se mete nadie, los asuntos los arreglamos con nuestros parámetros, cada vez es menos cierto. Se exhiben o por investigaciones periodísticas, en este caso la acción de la justicia, a políticos que descolocan precisamente a la clase política mexicana, que, insisto, estaba con el mantra, producto de la recaptura del Chapo, que el Estado de Derecho en México era lo fundamental. Y un apunte sobre lo que decía Sergio, el costo en materia de imagen con nuestros socios españoles, que es un país, probablemente sea el bilateralismo más importante de México después de los Estados Unidos, que no te avisen que van, no, a lo mejor la Audiencia Nacional no tendría por qué notificar al gobierno de México, pero tenemos muy buenas relaciones a nivel gobierno con la Policía Nacional, que no les dieran el pitazo de decir, oye, vamos a ir tras de un personaje con tal repercusión. Oh, sí. Y esto se suma, Sergio, al tema del desgaste que tuvimos con nuestro cónsul en Barcelona. O sea, llevamos 2 golpes en prensa española, país con el cual pues no necesariamente tenemos, digamos, la prioridad que hay con los Estados Unidos, pero la imagen mexicana se deteriora brutalmente por estos 2 casos. Unas cuantas precisiones muy breves para... primero, son 2 casos diferentes, el de Texas y el de España. Sí. No es el mismo. Son delitos distintos. Texas notifica a España de que lo están investigando por X, Y y Z, y España lo empieza a investigar por los 200,000 euros que transfiere en el 2013 durante 10 meses, y le acumulan 2 delitos, lavado de dinero y asociación delictiva, porque parece que actuó en grupo, no sé por qué razón, porque está en secreto de sumario el juicio. Y en caso de ser encontrado culpable son 11 años. Por tanto, coincido contigo, la Policía Nacional, la Fiscalía decidió que no iba a informar al gobierno de México porque no confían en el gobierno de México. Evidentemente la embajadora de México en España o el servicio diplomático no tuvo noticias, sino seguramente hubiera transmitido la información. El hecho es que tenemos al primer expresidente del PRI en la cárcel. Nunca antes un presidente del PRI había sido metido en la cárcel en España, en un juicio que va a durar, no sé si 1, 2 o 3 años, y que va a provocar un desgaste a este gobierno, porque ¿cómo va a poder presumir del Estado de Derecho y del Sistema Nacional Anticorrupción, como fue la respuesta al New York Times, cuando ni siquiera está aprobado el Sistema Nacional Anticorrupción? Es que es terrible que aún cuando no esté aprobado, hay que decirlo, y hay que decirlo creo que fuerte, tenemos las instituciones, las mismitas. Las tenemos instituciones. Sí, espérame, las tenemos en el papel. Sergio, es que no me dejaste terminar. Sí, tenemos las instituciones en el país equivalentes a las que tiene España. Lo que no tenemos es ni el liderazgo, ni la voluntad política, ni el sistema de justicia capaz de ir en contra de estos. Y es una cosa, ahí sí, de decisión política. Vamos a tener el sistema anticorrupción y podemos seguir con gobernadores que van a seguir falsificando el diario oficial, sacando dinero de México, en fin, haciendo todas las trapacerías. En toda la historia hemos tenido a 5 gobernadores en la cárcel, de los cuales 3 ya están fuera, y esa impunidad va a persistir. Se sienta un precedente que no es el que quisiéramos que se sentara el precedente de llamarlo a cuentas aquí, pero es un precedente que es que mejor quienes se corrompen en México y que incurran, que no se vayan del país, aquí están mucho mejor protegidos, que no se vayan a estudiar ni a hacer nada a otro país, porque ahí sí quién sabe cómo les va a ir. En cambio aquí tienen esta red de protección de la propia clase política. Y como decías tú, entre los partidos se van cubriendo unos a otros y ahora han salido los nombres, y por qué no Padres, por qué no Marcelo Ebrard, que también dejaron cuentas pendientes en las entidades que gobernaron. Hacemos una breve pausa, regresamos en un instante. Desafortunadamente el horror sigue apareciendo
en un estado tras otro. Ahora le toca a Veracruz. Hace una semana exactamente desaparecieron 5 jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz. Lo terrible es que está documentado que fueron detenidos por la policía municipal de esa ciudad veracruzana. Son 4 jóvenes entre 20 y 25 años y una jovencita de 16 años. No aparecen y el gobierno del estado, por supuesto, que está declarando que se va a investigar hasta las últimas consecuencias. Ya detuvieron a las policías municipales, pero viene a cuento porque ¿hasta cuándo va a tener paciencia el gobierno federal y las famosas instituciones encargadas de defendernos con ese gobierno del estado de Veracruz, que está empeñado en demostrar su capacidad para generar situaciones de barbarie? El hecho, por otro lado, se relaciona con España porque hace un año el presidente de la República decidió nombrar a Fidel Herrera Beltrán, un exgobernador de Veracruz, tutor del actual, con pésima imagen en términos de honestidad y de buen gobierno, como cónsul en Barcelona. Es decir, pareciera que Enrique Peña Nieto no entiende que el mundo no se rige con los criterios del Estado de México, en donde tienen la mayor parte de la prensa controlada, y que resulta ya una aberración y un horror y totalmente inaceptable que a 12 años de que iniciara la guerra contra el narco sigamos viendo cómo, más de 12 años, cómo sigue habiendo una barbarie tras otra sin que se tomen medidas en serio para corregirlas. Yo espero que para el momento que se transmite este programa ya hayan aparecido los jóvenes o que se sepa algo. Filmamos a mediodía, a esta hora seguían en una situación desconocida. Perdóname que haga... Por favor, María Amparo. Gracias, Leonardo. Perdóname que haga el símil con el bloque anterior que hablábamos de la impunidad de los gobernadores, porque en un caso estamos hablando de vidas y en el otro estamos hablando de dinero, ¿sí? Esto es muchísimo más grave. Pero el símil que quiero hacer es que es una conducta reiterada, es una práctica común, igual que los gobernadores pueden robar a mansalva todos los días y durante años, aquí pueden desaparecer todos los días muchachos, ya no voy a hablar de Ayotzinapa, pero vaya, todos los días desaparecen personas y la conducta sigue siendo reiterada y en términos generales también sigue quedando impune. No sabemos las cifras, la que dio oficialmente Gobernación fueron 26,000 desaparecidos, vamos a sumar ahora 26,005 y entonces seguimos con eso y como tú dices bien, con las mentadas instituciones que están ahí, tenemos comisiones de derechos humanos y tribunales de justicia y etcétera. Y esto no cesa. Veracruz es un caso particularmente brutal por la conducta reiterada que ha tenido el gobernador. No es la primera vez. Aquí lo estamos comentando hoy, pero ¿cuántas veces hemos comentado en el caso de Veracruz desapariciones, colgados en los puentes, muertos, el crimen organizado, lo que ha crecido? Si hay hoy en día un estado impune, ese es Veracruz y cobijado además por el gobernador, quien ha sido acusado también de presuntos delitos que van desde tratar de limitar la libertad de prensa, se acordarán ustedes cuando mandó la ley para las redes sociales, hasta la desaparición. Y en ese estado no pasa nada, ¿sí? Más que la corrupción, la impunidad, las desapariciones, los crímenes, ¿no? Bueno, yo creo que una semana después de que desaparecieran estos jóvenes, seguimos sin tener una reacción categórica por parte del gobierno del Estado. Se anunció que probablemente renunciarían a responsables de seguridad pública, pero a las horas en que efectivamente grabamos este programa no tenemos noticias sobre el particular. Este hecho es particularmente grave y creo que generalizar lo que ha ocurrido en Veracruz ayuda a entender el drama del Estado, pero en singular el hecho es particularmente macabro. Estamos hablando de 5 jóvenes,
ya describía Sergio Aguayo las condiciones, que fueron detenidos en un retén de la policía. Hay otros muchos hechos en los cuales un gobierno puede decir, oiga, yo no puedo controlar todo lo que pasa en el Estado, el crimen organizado o desorganizado funciona de tal o cual manera. Pueden secuestrar, como vimos también en el caso de Guerrero, a profesores, y bueno, los gobiernos pueden decir que no están en condiciones de controlar todo lo que ocurre en su territorio y se puede aceptar. Lo que no es aceptable es que en un retén policíaco detengan a muchachos que venían de celebrar una fiesta en el puerto de Veracruz y regresaban a sus hogares y desaparezcan. Y una semana después la policía no te pueda dar señal de dónde están. Eso, el hecho individual per se, habla de un deterioro brutal en el Estado, de los abusos que una policía puede cometer y de los presagios particularmente horrorosos que tenemos en estos momentos, el que no aparezcan a una semana. Por tanto, yo creo que sí hay que revisar buena parte de lo que se dice sobre el caso de Veracruz en términos generales, pero ver la singularidad de este hecho atroz. No son 43, pero son 5, y hay que sumarle a esos 43 que también desaparecieron una irregularidad enorme en el funcionamiento, en este caso, de las instituciones veracruzanas. De nuevo, este tipo de cosas suceden muy frecuentemente, otra vez, por los márgenes de impunidad. Es decir, como a final de cuentas, en este tipo de abusos, de arbitrariedad, de violaciones a los derechos humanos, en realidad son muy pocas las veces que alguien paga consecuencias, o a veces son solamente los de abajo, pero no quienes estuvieron arriba orquestando o permitiendo o no cuidando que no se den este tipo de cosas, a veces por omisión o lo que sea, porque los márgenes de impunidad son muy, muy elevados. Vinculábamos esto, por ser el gobierno de Veracruz, con Fidel Herrera. En ese sentido, Fidel Herrera, para vincular esto con el anterior segmento, a lo mejor está preocupado por lo que ocurrió en España, porque él también podría tener muchísimos elementos para ser llamado a cuentas, pero quizá no tanto porque goza de inmunidad diplomática. El problema es que mandemos ese tipo de personajes como nuestros representantes diplomáticos ante otros países. Pero el problema es de fondo. Es decir, hablas de lo que ha ocurrido en el gobierno de Veracruz, pues ya van 2 gobiernos, es decir, el Fidel Herrera, que también hubo muchísimos atropellos, muchos abusos, mucha corrupción, este otro, y un poco también de ahí la lógica de decir, tenemos que quitar a los gobiernos del PRI en los estados en donde no se ha dado alternancia, porque eso va a dar un soplo de cambio y de mejoría. Pues no lo hemos visto, desafortunadamente. No hemos visto que donde ha habido alternancia en los estados, ni a nivel federal, realmente hubiera habido un cambio significativo en materia de combate a la corrupción y a la impunidad. Y si este caso crece, tenemos al Papa en puertas. Yo no sé qué le van a decir al Papa Francisco cuando esté aquí el mes próximo y diga, oiga, pues en México desaparecen los muchachos, no solo los de Ayotzinapa, de los cuales ya habló, desaparecen muchachos en retenes de la policía sin que hasta el momento, pero que de aquí a febrero, primero aparezcan con vida. Hago votos para que esto ocurra y hay una explicación coherente, pero esta, digamos, de lo que hablábamos el bloque anterior, del farol externo, en este caso con la visita del Papa, este tipo de casos se vuelven o tendrán un impacto mucho mayor. Un par de explicaciones generales, porque coincido contigo, María Amparo, como en muchas otras ocasiones, casi siempre, en el paralelismo entre corrupción y violencia. Creo que estamos ante un fenómeno de la trivialización y burocratización de la violencia y la corrupción. ¿Por qué? ¿Por qué trivialización? Primero, porque cuando surgen casos como el de Moreira o como el de los jóvenes de Veracruz, la reacción siempre es evadir el tema, y si no lo pueden evadir es responder enviando instituciones que meten los casos en el engranaje de una burocracia que se encarga de hacer lento el proceso hasta asegurarse que se quedan en la impunidad. Las instituciones y las leyes que aprobaron Calderón, que presumía, por cierto, que había hecho maravillas para defender a las familias, se refería a la creación de leyes, instituciones y burocracias. Y lo mismo a Peña Nieto, pero no funciona. Como tampoco están funcionando ya las críticas, lo que decimos aquí es, la mayoría de las veces, absolutamente irrelevante. Y no porque nos tengan que hacer caso a nuestras opiniones, sino porque son capaces de meter en ese engranaje de la trivialización
hechos terribles. Que desaparezcan 5 Que mujeres. desaparezcan. ¿Y eso en dónde nos deja? Pues en la necesidad de buscar soluciones diferentes para combatir la impunidad. Hay quienes están proponiendo, y yo creo que tienen razón, en una solución a la guatemalteca, que se cree una especie de institución internacional que venga a impartir justicia, entre otras cosas. Ahora vamos a tener que crear a muchísimas comisiones porque aquella se creó para ver un caso de corrupción o una red de corrupción específica. Aquí vamos a tener que traer no sé cuántas comisiones internacionales especializadas para cada categoría de acto de corrupción que se comete en este país, porque como tú dices es sistemático y lo hemos trivializado, y además de haberlo trivializado creo que ya lo volvimos una parte de nuestro panorama nacional y ya pues ya ni nos sorprendemos, ¿no? Ya todos los días en la prensa encontramos 1, 2 o 3. Y si bien creo que tiene razón mi compañero Leonardo Curcio cuando dice la especificidad de este caso, y no nos debemos de olvidar de la singularidad de cada uno de los casos, dices, bueno, es Veracruz, ¿no? Donde hay un control mucho mayor de la prensa de lo que hay, por ejemplo, en la Ciudad de México. Pero pues acuérdense ustedes del News Divine, ¿sí? Cuando el famoso caso de News Divine desaparecen, no me acuerdo cuánto, a lo mejor ustedes sí se acuerdan, pero más de 2 meses estuvieron desaparecidos hasta que los encontraron calcinados, ¿no? En unos tambos. Y eso ocurre en la capital de la República, supuestamente con sistemas de policía, gobierno, libertad de prensa mucho más sofisticados que en otros Esto es peor, esto países, es como ¿no? el caso de Martí, o sea, en un retén policiaco y los desaparecen. E insisto en la singularización porque puede tener el efecto. O sea, en el News Divine tienes, en fin, es lamentable el caso, pero este es peor porque lo detiene, o sea, no hay duda, está documentado Unos con de la cámaras zona rosa, que la mejor policía los tiene detenidos, Es que los me retiene. equivoqué. No es News Divine, son los de la zona rosa, del antro que desaparecieron Así es. 13 Bueno, muchachos. de todas maneras, o sea, creo que estamos de acuerdo en que lo que hace particularmente grave este caso es que la autoridad los detiene, o sea, no hay duda de que es la propia autoridad, desaparecen, y insisto en la singularización porque el mismo efecto que tuvo la muerte del hijo de Sicilia a finales del sexenio anterior puede tener este caso. A veces singularizar y no hablar del proceso general de violencia o corrupción, que es parte del problema, yo no lo dudo, ayuda mucho a que la gente diga, oiga, pues este asunto nos interpela a todos. Bien, cierro con un breve comentario. Emilio Álvarez y Casa decidió no buscar la reelección en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en parte por la presión del Estado mexicano, que no quiere a gente que lo critique. Regresamos en unos segundos. ¿Cómo se llama el caso? Bueno, el fin de semana, el día de ayer, hubo la elección extraordinaria de Colima. Recordarán que se anuló porque el margen de primero y segundo lugar fue mínimo, fue muy pequeño y con irregularidades que a final de cuentas se acreditaron, en el sentido, por cierto, de que el secretario de Desarrollo Social y creo que el procurador del Estado habían utilizado el aparato mismo para condicionar votos, para vender y comprar votos, más bien para comprar votos por parte del Estado de Colima, y la grabación, el audio en donde se veía eso, fue utilizado por el tribunal para decir, pues esto demuestra que efectivamente hubo irregularidad, hubo intervención ilícita de parte del Estado, del gobierno del Estado, y entonces esto genera la causal de nulidad. Y nada más al margen, ahí también hubo delito electoral y no hemos sabido nada al respecto. Ahí claramente ya está comprobado porque lo utilizó el tribunal como una prueba fehaciente para anular de que quienes utilizaron los recursos del Estado para comprar el voto es un delito electoral que estamos pendientes todavía por parte de la Fiscalía a ver qué pasa. Claro, la intimidación al fiscal, ya quién sabe qué haga, que provoque de que mejor no se meta porque se le viene encima a todo el mundo político, toda la clase política. Pero en fin, gana el PRI ahora por un margen un poco mayor, tal vez un poco más claro, pero son 10,000 votos. Sí, en contra 500. porcentualmente creo que son de 2 o 3 puntos porcentuales, es un margen un poquito, pero de todas maneras hubo mucha guerra sucia, de todas maneras hubo irregularidades en el sentido de robo de urnas y cosas por el estilo, muy tradicionales, y eso que era el INE directamente el que controló la elección. En este caso, por ser una elección extraordinaria,
entró directamente el INE con esas atribuciones de la nueva reforma electoral, dejando a un lado a los soples. Oye, una pregunta, porque dices, ¿y eso que estuvo el INE? ¿Tú le das más credibilidad al INE que a los órganos pero era el locales? propósito, no es que le dé yo más credibilidad, pero era el propósito de decir, como el INE es más sólido, como el INE es más fuerte que las soples, que las locales, entonces, pues que pueda jalar, digamos, la atribución de organizar la elección, que estará más cuidada, bueno, hemos visto que no necesariamente. Oye, José Antonio, propongo que añadamos nosotros en la mesa, o añada yo, a ver si están de acuerdo ustedes conmigo, otro delito que no está tipificado, ¿sí? Que es lo que le costó al contribuyente mexicano hacer una elección extraordinaria, que fueron más de 40 millones de pesos, porque el señor de Sede Sol de Colima, ¿sí?, decidió vender el voto o tratar de comprar el voto, y eso llevó a una elección extraordinaria, lo que llevó al ya de por sí onerosísimo costo electoral en este país, pues otros 40 milloncitos que estamos pagando todos los otros que nos están viendo, y nosotros 4 en la tele, todo el equipo aquí de Canal 11, y eso debería estar, o sea, ¿quién va a pagar eso? O sea, la frase del señor de Sede Sol nos costó a todos los mexicanos 40 millones de pesos más para las elecciones. Y agrego una cuestión de esta elección que me habla de lo de las alianzas. El PRI fue en alianza con sus tradicionales aliados, el Verde, en este caso también el PANAL, y también iba el PT en esta. El PT. Bueno, el PRD fue solo, y el PRD sacó 2% de la votación en Colima, ¿sí? Y esto nos habla, ¿sí?, porque vamos a tener otras 12 elecciones, del problema de las alianzas y la poca presencia de los partidos de izquierda en buena parte del territorio nacional, que sí es preocupante, ¿no? Y que te habla de por qué la discusión en el PRD de las alianzas. No, Movimiento Ciudadano tuvo 12% y era el competitivo. Digo, no es mucho. Creo que en el caso de Colima claramente hubo una polarización. Se repite exactamente la misma dosis que al principio de siglo. Se repitieron. Solo Colima y Tabasco han tenido elecciones extraordinarias, y en este caso el PRI vuelve a ganar. Se amplía de 507 votos, creo que era la diferencia entre Peralta y Preciado, a 10,000. Estamos esperando que el PAN no impugna esta elección. Preciado dijo, me comprometo a no impugnarla, entre otras cosas porque el desgaste es brutal. Ya olvídate del dinero, el desgaste interno en Colima es para la gente brutal. Estar oyendo una campaña particularmente dura. O sea, lo que se dijo en Colima no son cosas menores. O sea, se habló de una narcoelección hasta pues un montón de... Supongo que será el tono de las campañas en los próximos meses. La del 2006 quedará como de niños de pecho. Al lado de lo que viene, intervenciones telefónicas, grabaciones, filtraciones por aquí y por allá. Y los casos no eran menores. Se acusó de trata de personas al candidato del PAN. Suma, palabras mayores, ¿no? De que usted es un peligro para México y usted es la mafia en el poder. Subrayo, aquí son acusaciones muy delicadas. De narcos acusó también. De narcos, bueno, una narcoelección y una de trata de personas. Estamos hablando de 2 delitos gravísimos. Pero pongo el énfasis en un tema que a mí me parece muy preocupante. Mientras el sistema político se polariza, hay el tercer efecto, o el tercer elemento de Movimiento Ciudadano, pero bastante menor. El crimen organizado sigue avanzando. En Colima, tuve ocasión de estar la semana pasada ahí, el avance del crimen organizado es algo que palpas. Las organizaciones políticas te dicen, oiga, esto va avanzando así a pasos agigantados. Y yo creo, por eso subrayo el tema, que este país ya ha perdido mucho territorio respecto a la criminalidad organizada. Si efectivamente en la polarización política abres la posibilidad de que el crimen organizado, que ya tiene presencia en el puerto de Manzanillo, siga avanzando e infiltrando el sistema político de Colima, ojo con ese tema, ¿eh? Ojo con ese tema. Pero es lo mismo en el ámbito electoral que está pasando en seguridad y corrupción. Es las instituciones que deberían encargarse de poner un piso mínimo. El Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, se han encargado de trivializar la limpieza de las elecciones. Eso es lo terrible, vamos, que sabemos que se acusa al secretario de Desarrollo Social de Colima de compra de votos. No es cualquier cosa, compra de votos. Anula la elección y no le pasa nada. Y no le pasa nada porque
estas dos instituciones tienen una cantaleta parecida a la de la corrupción y la seguridad, de que la jornada transcurrió sin incidentes graves. Ese es el término. Pero la jornada, y esa es una viejísima tesis, no es solo el día de la elección, empieza desde antes y termina después, e incluye una multiplicidad de actos que se encargan de negar o trivializar con ese lenguaje blandengue, color de rosa, burocratizado, es decir, son burocracias tan más preocupadas con preservar sus grandes presupuestos y se han olvidado de la limpieza electoral. La calidad del proceso. A la calidad del proceso tremendamente realmente a quién le deficiente. importan. ¿Dónde están los... Hablabas de la violencia, totalmente de acuerdo. Es un problema gravísimo y sin embargo, salvo un estudio que ordenó Alfredo Figueroa para la elección del 2012, es un tema que no es atendido por la autoridad electoral. Así es, sí. Yo sí estoy de acuerdo precisamente por lo mismo en que esté la figura de la anulación de la elección y que en ciertas condiciones aplique. Estuve de acuerdo cuando se anuló la de Tabasco, Colima ya se había anulado también poco después, porque si no, no hay consecuencias, es decir, si no, entonces los partidos se van con todo y a final de cuentas que haya pasado lo que haya pasado, se anula la elección. Pero yo creo que aquí tendría que haber algún elemento adicional, que sí lo hay en algunas legislaciones locales, que es, si se anula la elección por irregularidades, que es por lo que se debe, que el partido en que incurrió en esas irregularidades ya no pueda presentar al mismo candidato, para que el candidato se involucre de alguna manera en la vigilancia y en la elección, etcétera. Es decir, porque si no, pues simplemente los propios candidatos dicen, a ver, pues métanle, al fin que si se anula, yo vuelvo a competir. No hay una consecuencia más grave que el pago que hacemos los contribuyentes para la elección. Y en lo del dinero, nada más para mencionar, sacó el Reforma, creo que el día de ayer, el dato de que las elecciones de este año van a costar en conjunto 27,000 millones de pesos. En conjunto, ya con todos los costos para los institutos, el doble sistema que tenemos, el INE con los institutos locales, lo de los partidos que es como 15,000 millones de pesos para los partidos. Es decir, en lugar de ir en un esquema de reducir el dinero, se va incrementando. Cuando siempre anuncian las reformas, como ahora sí se va a reducir el costo de las elecciones, se va incrementando. Este año, 27,000 millones de pesos de costo electoral. Muy brevemente, de acuerdo, José Antonio, pues el problema son las instituciones que no dejan que una institución salga a intentar controlar. ¿Qué le pasó al titular de la FEPADE cuando pidió el orden de aprehensión contra el pillo de Arturo Escobar? Se le echaron encima a todas las instituciones y lo pusieron un cierre. El mismo fenómeno que le pasó a José Woldenberg y al IFE de aquel entonces por revisar las cuentas del PRI, del PAN y del Verde. Yo iría más lejos que de lo que fue José Antonio en el sentido de decir deberíamos de prohibir al mismo candidato competir si se le prohibió, sino incluso al partido. Sí, si ya vamos a hablar de sanciones en serio, porque si no, pues vale la pena apostar a pasar el techo de campaña, por ejemplo, y ganar la elección y que no te cachen. Y me preocupa más lo que dice Leonardo Curcio. Él habló cuando menos de 5 delitos durante el proceso electoral, desde utilización de datos personales, grabaciones, acusación de narcotráfico, etcétera. Y otra vez, para ligarlo con el caso de Moreira, o sea, se van a quedar en el limbo de la justicia mexicana, porque yo no estoy viendo ni al IFE, ni al tribunal, ni a las organizaciones de la sociedad civil, ni a los partidos adversarios que perdieron, metiendo denuncias por todos esos delitos o presuntos delitos que está relatando en su intervención Leonardo Curcio, y que cuando menos, yo no digo que estén acreditados, pero cuando menos están exhibidos y merecerían una investigación a ver si son tales o no. A mí me preocupa enormemente esta montaña rusa en la que vamos como sistema político, porque Sergio dice, y tiene razón, las instituciones no operan, la FEPADE la intimidan. Y ya vimos lo que le pasó, lo citabas tú, al IFE o al INE ahora, la amenaza de descabezarlo está pendiente, está permanente. Siempre. Y lo que vemos, y yo esto lo subrayo con enorme preocupación, es que el sistema de partidos
es cada vez más arrogante. Dice, múltame, lo acabamos de ver con el verde, ponme las multas más altas del no me importa absolutamente nada, violo todos los códigos de delitos electorales, sigo en mi lógica por la conquista del poder, pero puede ocurrir efectivamente que algún día conquisten un poder que esté cada vez más vacío y mientras esto ocurre, el crimen organizado y otros grupos se van apoderando de las zonas de decisión. Y eso es precisamente porque las consecuencias son muy pequeñas para los partidos, entonces eso se traduce más en un incentivo que en un disuasivo a seguir incurriendo en esas faltas y delitos. Pero regresamos para el último bloque. Vamos ahora a un tema local que atañe pues a los capitalinos y a todo lo que sería el área metropolitana, pero que puede servir también para muchos otros estados cuando intenten hacerlo. Se ha emitido un nuevo reglamento de tránsito que ha causado mucha polémica por, digamos, yo diría que en dos ejes. Uno, lo improvisado, ¿no? Dos, el hecho de que pues ha sido un servicio concesionado. Parte central de ese reglamento son las famosas fotomultas y estas famosas fotomultas que nos van a estar revisando como un Big Brother a todos porque somos unos burritos que no podemos atender. A nosotros nos ponen topes, en otros países ponen un signo detenerse, ¿no? Nosotros topes para que no podamos avanzar porque aparentemente no entendemos, no hacemos caso. Y bueno, y la otra parte es que ha sido un servicio concesionado que encima de haber sido concesionado y se le va a entregar 46% de lo recaudado a esta empresa privada, como si aquí fueran tan transparentes, pues vamos a tener que tener una burocracia grande, porque las fotos que tome esta empresa privada van a tener que ser después pasadas por el filtro de una burocracia, esa sí pública, que va a decir esta sí, esta no, esta no, en fin. Tiene muchos aspectos el reglamento, pero lo que irrita a la población es escuchar al responsable de esto dar entrevistas diciéndonos, ¿cómo que no lo hemos dado a conocer si se publicó en la Gaceta del Distrito Federal? Yo me imagino que todo el mundo, incluso tú, Sergio, te levantas todas las mañanas a checar que se publica en la Gaceta. Vaya, una cosa de esta envergadura merece que la ciudadanía lo conozca y que los funcionarios encargados de estos nos informen con antelación de a qué va, cómo va, que no nos estén cambiando la información todos los días. Ha creado un gran descontento, queda la impresión de que es improvisado, no es un reglamento profesional acorde con los estándares internacionales y que lleva una ganancia tanto para el gobierno del Distrito Federal como para las empresas privadas y nos seguimos sintiendo, yo me siento extorsionada por este tipo de medidas tomadas de esta manera. Yo veo 4 problemas. Uno, el gobierno de la ciudad y el PRD siguen sin darse cuenta de lo que ocurrió en las elecciones últimas. O sea, siguen sin darse cuenta que aquí hay un partido mayoritario que se llama Morena y que claramente tiene, y en este caso yo creo que tienen razón, yo como ciudadano de esta capital, una posición completamente contraria a la forma en que se adoptó este reglamento. Dice Mancera que decidamos juntos. En este caso lo anunció y bueno, Sergio Aguayo, según María Amparo, desayuna todas las mañanas con la Gaceta del DF, pero el resto no nos enteramos. Yo no desayuno con la Gaceta del Distrito Federal y no hubo socialización. Se lo pidió el Senado, se lo pidió la Asamblea y dijeron, aquí va este reglamento porque yo digo. Va a ocurrir a lo mejor lo mismo que les pasó con el corredor de Chapultepec, es decir, no deciden o deciden y después ya se les ocurre consultar, pero no se han dado cuenta que hay una mayoría opositora que tiene una sensibilidad diferente respecto a un tema que para mí es muy relevante, la privatización de la acción pública. Es decir, si el gobierno dice que en este paradigma de reducir los accidentes en la ciudad hace falta tener estas multas descomunales, por cierto, es una cruel paradoja, desindexaron el salario mínimo para que subiera el salario mínimo, lo quitaron de las multas y lo que subieron fueron las multas y el salario se quedó igual, lo cual es atroz como paradoja. Pero bueno, tenemos este problema de la privatización de la acción pública. Sigue el gobierno sin dar una explicación de por qué una ciudad que tiene cámaras en todos lados no puede multarnos si excedemos la velocidad y convertirlo todo en un negocio. Y 2, rápidamente. Lo primero es, la prioridad regulatoria la tienen en el talón. Hoy el Universal acredita que el transporte público, que está en el origen de buena parte de los accidentes que ocurren en la ciudad, atropellamientos de personas, ha tenido
tenido muy pocas multas. Y la otra es que vamos a golpe de ocurrencias. Por un lado quieren convertir esta ciudad en Barcelona de bicicletas, y tienes ahí un grupo que ha presionado porque eso ocurre, y por otro lado, todas las decisiones inmobiliarias y su uso de suelo nos emparentan más con Atlanta. Entonces, que alguien les diga en las oficinas, tienes que conectar tu reglamento de tránsito con el modelo de ciudad que fomentas, pero claro, por un lado están los especuladores inmobiliarios que alimentan, supongo, al partido en el gobierno, y por otro lado las buenas conciencias de decir, queremos que esto sea como Ámsterdam. No se puede ser como Ámsterdam y como Atlanta al mismo tiempo. Debo reconocer que sí, en efecto, me levanto y lo primero que hago es leer la Gaceta del Distrito Federal. Hago un resumen y se lo envío a María Amparo para que ella pueda salir a platicar. ¿Me puedes incluir en tu WhatsApp? Y así ¿Les me entero interesa? yo también? No lo sabía. Crespo también estará encantado. Conversaba sobre este tema la semana pasada con Lorenzo Meyer, sobre el tema del reglamento, quien me recordó algo bien interesante. No es la primera vez que se concesiona a una empresa privada, más o menos por ese monto, un servicio. En el siglo XIX era tan débil el Estado mexicano que se lo entregaron a compañías inglesas, las aduanas, y les cobraban el 50%. Mira. Aquí el gobierno de izquierda del PRD, presidido por Miguel Ángel Mancera, se le entregó una empresa que cobra el 46%, no el 50%, es decir, hemos avanzado 4%, pero ya no es tanto por debilidad, porque el Distrito Federal es algo interno, no es frente al exterior, sino, lo voy a decir, es por voracidad y por corrupción, y por opacidad, y porque estamos en manos de un gobierno que está más preocupado por hacer negocios con los empresarios, sean desarrolladores o sean empresas privadas a las que les concesionan servicios en una total opacidad. Y dirán lo que quiera Leonel Luna, que gobernó la Álvaro Obregón, que por cierto lo que entregó fue un desastre urbanístico, y dirá lo que quiera Mancera, pero el PRD sigue demostrando, y coincido contigo, que no tiene la más remota idea de que nos damos cuenta que estamos gobernados por ineficientes y por corruptos. Yo no sé por qué Miguel Ángel Mancera ha dicho explícitamente que quiere contender para el 2018. Yo no le veo ningún futuro de ninguna posibilidad por cómo ha gobernado la ciudad, por la mala imagen que tiene, por, en fin, las decisiones que ha tomado tan malas, pero el hecho es de que, además de todo lo que han dicho respecto del reglamento de tránsito, está la suspicacia de la ciudadanía, la suspicacia que no se formó de la nada, sino de lo que hemos visto en otros gobiernos y a lo largo de mucho tiempo, que es, por un lado, cuando haces contratos con la empresa privada, para ciertas cosas como ahora, ¿no? Parece que la mitad de lo que se recauda, o cerca de la mitad, va para la empresa privada y la otra parte para el erario de la capital. Siempre está la sospecha de decir, ¿y de cómo fue el moche? Es decir, claro, si tú no te encargas de hacer las cosas que te corresponden como gobierno, teniendo la capacidad para ello, y que ese dinero, pues, se canalice para, por ejemplo, los baches y todo eso, ¿no? Porque ahí no muestran un empeño igual que tienen para cobrar multas y para ese tipo de cosas. Decir, bueno, pues entonces que se enfoque ese dinero para eso. Y la otra sospecha es decir, claro, si está en precampaña, y por eso aludía yo también al hecho de que Miguel Ángel Mancera dijo que quiere ser candidato para el 18, es decir, y de pronto este tipo de cosas sirven para sus campañas, para desvío de fondos para las campañas. En el caso de Marcelo Ebrard, también se habló mucho de las grúas que estaban pendientísimas ahí, sí, para agarrar a cualquier coche en cualquier momento y llevárselo, lo cual en principio decías, bueno, pues sí, que no se estacionen mal, qué bueno que... Pero resulta que era una empresa de su hermano y que de ahí podía estar financiando quizá lo que podía haber sido una pre-campaña o algo por el estilo. Entonces, la sospecha de la ciudadanía es, ¿hay moches de por medio cuando hay contratos con la iniciativa privada o puede haberlos? No tenemos elementos y todo, pero no sería tampoco tan descabellado pensar en eso. Y que este dinero lo están utilizando, el que le corresponde al gobierno, para las campañas. Hay moches e insisto, hay extorsión al ciudadano y hay trato disparejo.
porque tú ves a los vehículos oficiales o incluso vehículos de algunas empresas privadas que se pueden parar en donde sea y ellos sí no les pasa nada o no los multan. Yo no estoy en contra de las asociaciones público-privadas para prestar servicios siempre y cuando sean transparentes y no solo transparentes, tienen que ser transparentes y no leoninas, porque nos pueden transparentar que 46 va para ellos, nada más que nos digan por qué, por cuántos años, etcétera, ¿no? Entonces, las dos cosas, transparentes y no leoninas. Y la segunda cosa es que nos han querido vender este reglamento, y eso lo escuché muchas veces en las entrevistas que hiciste tú, Leonardo, a diferentes funcionarios del GDF para salvar vidas, ¿sí? Yo quisiera ver, para salvar vidas, este reglamento de tránsito, ¿en qué sentido? Y quisiera que nos dieran los números de hoy y de mañana, lo mismo que con la peatonalización de la ciudad, a ver si realmente es eso o es puro gasto del gobierno para poder robar. Un último comentario, Yo Leonardo. estoy a favor de las asociaciones públicos privadas para edificar hospitales y hacer cosas útiles, pero hasta ahora no se ha podido acreditar que la acción pública, pienso en grulleros, parquímetros, esa nos la deben, nadie sabe dónde está el dónde dinero va de el los dinero? parquímetros, hasta ahora lo que han hecho es fomentar la corrupción, la opacidad y generar enormes cantidades de dinero para beneficiar a unos pequeños grupos. Por tanto, yo sí me pronuncio completamente en contra de privatizar la acción pública. Y recordar que la acción pública, cuando se quiere que funcione, funciona. Les ponemos el caso tan trillado, pero que lo hace el propio gobierno de los alcoholímetros. Ahí no hay nada concesionado. Es acción pública. Y es acción Es pública y eficaz. funciona. Con esto nos despedimos y lo esperamos a usted el próximo lunes a esta misma hora, a las 10 de la noche, después del noticiero de Adriana Pérez Cañedo.